Bueno, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Este retiro va a tener algunos cambios. Lo que voy a hacer es primero dar las instrucciones para la meditación, ¿sí? Y cada uno elige su objeto de meditación. Todos ya tienen experiencia, entonces saben que 10 días no es un tiempo corto, ¿sí? O sea que no se pongan ansiosos, no traten de hacer determinaciones extrañas, por favor. Relájense en la experiencia. No hagan cosas, mañana me voy a sentar, el primer día me siento 3 horas sin moverme. No. Váyanse sentando de acuerdo a cómo van sintiendo el ritmo. Es muy importante que vayan reconociendo eso. Es importante, entonces, cada uno elige el objeto de meditación, genera la intención para estar con ese objeto de meditación y después suavemente se queda con ese objeto de meditación. Se relaja en ese objeto de meditación, descansa en ese objeto de meditación, ¿sí? No hay nada más que hacer que eso. Eso es lo único que hay que hacer durante 10 días. Y después del retiro también. Cuando hay una distracción, reconocen la distracción, dejan de pensar en ella, no importa qué distracción sea, si es un dolor corporal, si es un recuerdo desagradable, si es un recuerdo agradable, si es tristeza, si es alegría, no importa. Todo aquello que no es el objeto de meditación, lo reconozco, no lo alimento, relajo, sonrío y vuelvo al objeto de meditación. Es importante que la sonrisa esté presente, aun cuando estén cansados y ya empezó el retiro. Entonces, la sonrisa les va a permitir tener más energía en la meditación y hacer menos fuerza. O sea, la misma sensación de estar sonriendo, de tener una sensación blanda y alegre, hace que la energía se recicle sola. Si se ponen muy serios, y se pueden poner muy serios si tienen el mismo obstáculo que les viene una y otra vez, entonces empiezan a poner serios con el obstáculo. Acuérdense que cuando uno se pone serio con un obstáculo, el obstáculo se vuelve cada vez más fuerte. Un obstáculo es solamente una condición momentánea, que surgió porque hay alimento para eso. Nada más. No importa cuántas veces venga, uno le saca el sombrero y dice, muy bien, bienvenido, gracias, la puerta está por ahí, que son las 6 R's, y continúa. ¿Sí? Entonces, suavidad, ¿sí? Sean suaves con ustedes mismos, sean amorosos con ustedes mismos, sean compasivos con ustedes mismos, ¿sí? Trátense bien todo el tiempo. Presten entonces atención a ese ritmo. Entonces, si ahora ustedes tienen el horario, se van a dar cuenta que nos levantamos a las 6, 5 y media, ¿vieron? Se hace la ceremonia también cambió. Hemos agregado una cosa que se llama las 5 recolecciones, que mañana las van a leer, se van a enterar de qué se trata. Luego se medita esa hora y media hasta el desayuno. El desayuno 7 y media es opcional. Opcional, eso no significa que se tengan que levantar, está ahí como una opción y ahora después les explico por qué. Después vieron que eso dura media hora y de 8 a 10 tienen 2 horas más de meditación. Si se sienten bien, no se levanten a desayunar, sienten. Pueden desayunar a las 9, pueden desayunar a las 9 y media, pueden desayunar a las 10. Pueden no desayunar. ¿Sí? En cualquier momento de esas 4 horas que hay entre las 6 y las 10, pueden tomar el desayuno cuando ustedes quieran. Vieron que a las 10 abajo tiene cada uno su horario de entrevista, o sea que las entrevistas van a ser a la mañana. También las podemos convenir y arreglar porque somos pocos, entonces si ustedes sienten que van bien y no quieren tener una entrevista, no vengan a la entrevista, a la tarde arreglamos algún momento muy tranquilo, ¿sí?
Puse esto porque para algunos el horario de la tarde era muy bueno, entonces les cortaba a veces ese envión, para otros no. ¿Sí? A las 11 es el trabajo, o sea, digamos, dos cocinan, dos limpian, ¿está bien? Si es necesario ayudar, yo puedo colaborar también. Mi intención es, como siempre, yo voy a estar haciendo otras cosas, Claro. ¿está bien? Ocupándome de otras cosas. Aparte estoy terminando de revisar el libro, otras cuestiones que están ahí, dando vueltas, preparando la charla. Esfuerzo físico no puedo hacer. No, o sea, por eso, concentrado, porque todo eso. no, No, por eso no, tenemos que ver cómo lo resolvemos eso, ¿sí? Claro. Cómo lo resolvemos, por ahí vos podés estar en la cocina, trabajando También puede tranquila. descansar, porque cocinar para las 5 No es tan terrible, Cocinar, sí. sí, o sea, Pero digo, podés descansar si querés, porque Ah, 5 personas, una comida para 5 personas no es como- sí, está no- bien, vamos viendo. vamos viéndolo, todo esto está muy, muy móvil, ¿sí? No estoy diciendo nada estructurado, vamos viendo día por día qué va sucediendo. ¿Sí? La meditación caminando, Si llueve, te iba a preguntar eso. Si llueve, si llueve está la galería, hay una galería. hay una galería que pueden caminar, hay un montón de parques para caminar, miren por dónde caminan, en algunos lugares hay pasto alto, hay cardos, muchos cardos, ¿sí? Presten atención, Y hay algunos pozos. y hay algunos pozos, o sea que miren por dónde van. Así más o menos, unos pozos. Bueno, mañana miraremos bien. De animales. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Pueden ir para el otro lado también si quieren. Hay Una una tranquera. tranquera, pero pueden ir. ¿Se puede pasar la tranquera? ¿Cómo? ¿Se puede pasar la La tranquera? orientación, o este Sí. está allá, Ok. ¿sí? Este está Estoy allá, pensando que norte, la puertita sur. parece que la cerró mi vecino. ¿sí? Bueno, Acuérdense que la meditación caminando, mínimo 10 minutos, máximo 40, no más. ¿Sí? Porque si no se van a cansar. Vieron entonces que a las 12 almorzamos, ¿sí? 12:45 terminamos de almorzar. Bien. ¿Sí? Y hay 45 minutos de descanso. ¿Sí? Entre que por ahí algunos lavan y todo eso, les va a quedar entre media hora y 20 minutos para descansar. Y luego hay 4 horas de sentada. Que de vuelta, puedo sentar, me siento cansado, puedo tomar una siesta de 20 minutos. No más de 20 minutos. No duerman más de 20 minutos en el día. Claro, está bien. Porque si duermen más de 20 minutos empiezan a cambiar todo y pasa otra cosa en la cabeza. Van a ver que se ponen de mal humor. Los 20 minutos, pónganse la alarma, se despiertan y se vuelven a sentar. ¿Sí? Ok, perfecto. 5:30 es un té. ¿Sí? O sea que después del mediodía no se come nada sólido. Esto es para nosotros 4, no para Adriana. Adriana puede comerse un lechón a la tarde porque, digamos, necesita, también por cuestiones médicas. Perfecto. De 6 a 8 es la charla del Dhamma, o de 6 a lo que sea que dure, y ven el último periodo. Si la intención de esta organización es que se pueda sentar más tiempo. Particularmente esto está dedicado a ustedes dos. ¿Sí? Porque están en un momento donde me parece que pueden ir un poco más lejos. Entonces en el esquema hay 9 horas y media de meditación. 9 horas y media de meditación si la siguen al pie de la letra. ¿Sí? No se puede hablar. No se puede hablar. O sea, en las comidas, en los desayunos, se puede hablar. En la organización. La organización, me pasas esto, che, ¿qué vas a hacer vos? Eso no hay ningún problema. Pero no se puede hablar más que eso. Se puede hablar del Dhamma. Pueden preguntar lo que quieran, cuando quieran. ¿Sí? O sea, no es que es un silencio abierto, es un silencio ¿para qué? Porque no quiero que haya conversaciones vanas que producen formaciones que después producen a veces una tarde entera de estar con un tema en la cabeza que no me lo puedo sacar, porque hablamos de política, porque se habló de fútbol o de cualquier tontería. ¿Sí? Entonces la intención de esto es llevar todavía más energía a poder observar cómo está la mente. ¿Sí? Y vamos a ver varios suttas que hablan de eso. Releerlos, pero desde esa perspectiva. ¿Sí? Celulares. No se pueden usar, no se puede chequear el celular.
excepto que me hablen conmigo, ¿sí? Específicamente. Ok. ¿Sí? Si se sienten inseguros con su familia, con sus familiares, le pasan mi contacto. Yo el celular sí lo voy a chequear. Ok. ¿Sí? Ok. 2 veces al día voy a estar chequeando y por ahí devolviendo algún mensaje. Entonces, si ustedes quieren pasar mi celular por cualquier emergencia, que me escriban a mí, no hay ningún problema. Pero no quiero que chequeen el celular para ver el WhatsApp de ninguna manera, ni hablar internet. ¿Sí? Perfecto. O sea que es un retiro para eso. Sí. Ahí hay una mesa donde hay sutas, hay muchas cosas en inglés, algunas cosas en castellano. Están abiertos para ustedes, si quieren leer. No el libro mío, porque hay un capítulo solo, no lo pueden leer. Ok. ¿Sí? Porque lo tengo que leer yo, porque lo tengo que corregir, a ver si quedó o no. Pero todo lo que está en castellano o en inglés que quieran agarrar, hay Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya y Anguttara Nikaya, es decir, los sermones medios, algún sermón largo, los sermones conectados numéricamente y agrupados numéricamente y los conectados temáticamente. ¿Sí? Si cuando ustedes quieren agarrar un libro, siéntanse libres de agarrarlo. Las carpetas celestes esas, ahí están los Están textos. todos en castellano, Perfecto. ¿sí? Perfecto. Entonces, si quieren agarrar alguno, pueden hacerlo, lo leen, vuelvanlo a poner en el lugar, ¿sí? Donde estaba. Obvio. Eso es lo único que se puede leer. Ok. ¿Está bien? Lo único que se puede leer. Si trajeron ustedes algún libro que tenga que ver con sutas o esto, adelante. ¿Está bien? Sí. Ninguna otra cosa. Si pueden tomar notas, si necesitan, pueden tomar nota. No hay problema. Entonces, la intención de esto, para aquellos que tienen un poquito más de experiencia, especialmente vos, Fabio, es facilitarles la posibilidad de sentar más tiempo. ¿Sí? Lentamente. Lentamente, pero empezar a permitirse la oportunidad de sentarse más tiempo. ¿Sí? La intención de estos cambios es que lo social no corte la meditación. Entonces yo me levanto para desayunar, pero en realidad me estoy levantando porque se levantó una persona y entonces quiero compañía. Entonces corto la meditación, sea por la razón que sea, aunque sea una buena meditación, vos de unos mates. No. No, hay que meditar. Hay que meditar, hay que sonreír. Por ahí coincidimos todos que desayunamos, puede ser que estemos juntos, puede ser que surjan preguntas en ese momento a veces. Entonces se produce una charla interesante en ese momento. Les digo esto porque lo que me interesa es rescatar lo más vivo. No es una regla fija, lo que quiero es, por ahí a veces surgen conversaciones que son útiles. Útiles porque te cambian algo, te volvés a sentar y algo pasó. No chequeen entre ustedes sus meditaciones. Háblenlo conmigo. ¿Cómo ¿Sí? es? No entiendo. No se den consejos. Ah, ¿Sí? Vengan y pregúntenme. Yo está en la entrevista y puede haber otro tiempo para hablar si lo necesitan. Yo estoy para eso. ¿Está bien? No se levanten con el obstáculo en la mente de la meditación. Por favor, si están con un obstáculo, no se levanten a caminar. Hagan las 6 R's, relájense, vuelvan al objeto de meditación, quédense un momento, unos minutos, y si sienten que vuelven a entrar otra vez en una sensación de tranquilidad, quédense. Y si ven que surge, hacen 6 R's, vuelven al objeto de meditación y en tal caso esperen unos minutos y se paran y caminan. Pero no se levanten con el obstáculo en la mente. Es muy importante que no actúen bajo la influencia del obstáculo, de la mente obstruida. ¿Sí? Eso es una enseñanza fundamental para todo el retiro, para la vida. No actúen con la mente obstruida. La intención de esto es, dense cuenta que tienen que observar la mente y que tienen que actuar desde una mente alegre, serena, tranquila, entusiasta, ¿sí? Porque eso va a generar el karma y va a ir acondicionando la mente para que eso sea cada vez más fácil de hacer. ¿Está bien? Mañana, como es hoy empieza el retiro, pero mañana es el primer día, el segundo día, digamos, vamos a hacerlo un poquito más tarde. ¿Sí? Entonces lo que se me había ocurrido es que nos levantemos por ahí, si quieren, en vez de 5:30 a las 7, ¿sí? 7:30 empezamos a sentar,
en ese caso, y podemos hacer 9:30 el desayuno, ¿sí? Sentar esas 2 horas, tranquilos, ¿está bien? Sí. Y después sigue el día, ¿cómo sigue? A partir del domingo, digamos, ese sería 5:30 y 10 de la noche. Perfecto. ¿Sí? Adriana, vos, libertad total para lo que vayas necesitando, sin empujar, sin forzar nada. ¿Sí? Si necesitas descansar, descansás. Lo que yo dije con respecto a las siestas, en tu caso es totalmente diferente, porque el cuerpo está procesando otras sustancias, entonces por ahí es necesario. Si tenés, después del día de hoy, que fue cansador, mucha movida, mucha expectativa y un montón de cosas, eso, así que tomátelo con mucha calma, ¿sí? Preguntas que tengan, dudas que tengan. Quedamos que de organizar el tema de las duchas, ¿no? De bañarse. Bien. Dale. Acá hay un termotanque, es de 120 litros, o sea, bastante grande, pero los 5 corridos no. Entonces, bueno, pensamos con Fede que poder organizar a quien le gusta más bañarse a la mañana, o tarde o a la noche, y bueno, para que haya agua calentita para todos. Después una cuestión que con el termotanque, para que rinda más, que se puedan bañar 2 tranquilos, conviene prender primero el agua fría y después ir calentándola con la caliente, porque si no gasta todo el agua caliente de golpe claro, y el segundo se queda sin. Perfecto. Igual da para bañarse calentito, ¿eh? Sí, sale bárbaro el agua. Bueno, después para ir para atrás, creo que hay mi vecino que le hace los arreglos acá y todo eso. Bueno, no sé por qué me cerró la puertita, puse un alambre, no se puede pasar por abajo. Yo mañana les puedo mostrar eso, porque yo Sí, claro, seguro. Bueno, se puede pasar por ahí, que es al costadito de la casita del balconcito que hay allá, y la tranquera se puede abrir, pero es re pesada. Así que yo en general paso por el alambre. Perfecto. O sea, te levanto por acá, por el alambre. Y si no, esa puertita, que no sé por qué le puso esa de decir. Hoy me olvidé de decirle que lo saque. Bien, del otro lado a veces están los caballos, ¿sí? Los van a ver. Okay. ¿Sí? Sean muy amorosos, los animales estos caballos son muy amorosos en general, ¿sí? Si ustedes los irrayan, ellos vienen solos. Hay un potricito lastimado. Hay un potricito lastimado con el cuello. Sí, están sueltos. Hacen su vida, ¿sí? Caminan ahí, son amigables, pero presten atención, ¿sí? Ojo, no se paren atrás. Tengan cuidado con eso, ¿sí? No, detrás del animal, fíjense si levanta los omóplatos, que eso que va a patear. ¿Sí? O sea, presten atención porque no los conocen, no conocen los olores, entonces dense tiempo, si se acercan, irradienlos, quédense quietitos, van a ver que el caballo solo, si siente curiosidad, va a venir, ¿sí? No los asedien. O sea que están libres Están libres, por ahí los encuentran acá afuera, ¿sí? Sí. Okay. Bien. El caballo este que está lastimado está muy lastimado. Está muy lastimado, tiene un cuello, el cuello. todo de sangre en la galería, mañana va a venir preso, porque se ve que se peleó con el otro padrillo y me lastimó todo. Sí, entonces, eso, o sea, está lastimado y está muy receloso de cualquier movimiento, ¿sí? Bien, algo más. La salamandra se prende. Sí, se puede prender. Si hace frío, sí. Si se hace frío, sí. Afuera hay un fueguito también. Afuera también hay un fogoncito para hacer, veremos eso, ¿viste? Pero no está anunciado. No. Vamos a ver todo eso, veamos cómo viene el clima. ¿Sí? Está anunciado lluvia esta semana que sigue, bastante días, por ahí, y va a bajar la temperatura, pero no pinta que va a bajar a temperaturas de estufa. ¿Sí? Pero bueno, veamos. Nos podemos sentar un ratito, ¿verdad? Si quieren, sí. Si tienen ganas de sentarse ahora, se pueden sentar un rato. ¿Sí? No sabes, de las cuestiones prácticas de la casa no hay nada para. No, digamos, se puede, digamos, con el agua que sale de la canilla se pueden lavar las verduras, ¿sí? Lavar los platos, no se puede tomar y no lo vamos a usar para cocinar. O sea, para cocinar vamos a usar la mineral, ¿sí? Los botellones. Perfecto. ¿Sí? Lo que es mate, ingesta, todos los botellones. Todos los días. ¿Sí? El agua hay una pava eléctrica, ¿no? Sí. Perfecto.
Yo traje el libro de Musashi. ¿No? Ok. Eso es novela. No. Okay. Y menos ese libro. Yo traje todo Star Wars. Nosotros no trajimos Igual yo nada. así. Sí, ¿Sí? No. ok. No, porque es. No, Igual no te da como para. Bueno, no me da como para. pero a él sí. No. A mí no me Sí. parece. ¿Sí? Digamos, es. Eh, En el grupo de la sangha que está viniendo a los retiros hay un pequeño pelotón de 6-7 personas que están más o menos en el mismo momento. Entonces, estos cambios son a propósito de eso. ¿Sí? Ya tienen experiencia, ahora es momento de que ustedes se den cuenta que pueden ir más lejos, que pueden abordar otro tipo de observación de la mente, de los procesos de la mente y de los procesos que justamente terminan siendo los que a uno los hace sufrir. ¿Sí? Entonces, ahora es el momento. No romantizar el retiro cuando no estoy, y cuando estoy romantizar el salir del retiro. O sea, está bien, si no estoy acá, vamos con todo. ¿Sí? okay. Los japoneses tienen un dicho que es que hay que practicar como un chancho y no como una gallina. Okay. ¿Por ¿Sí? qué? Porque la gallina pone el huevo y se va, y el chancho, para poder dar el alimento, tiene que morirse. ¿Cómo? Y Ah. tiene que entregar. Claro. La gallina pone el huevo y puede Claro. darte alimento sin comprometerse. Entonces acá hay algo que es un poco más con ustedes mismos, y la intención de ir apuntalando esto es para que ustedes se den cuenta de eso, De lo que pasa en la mente. de lo que pasa cuando uno se torna indulgente con los deseos sensuales de cualquier índole. Cuando digo deseo sensual no hablo de la comida, donde por ahí pueden estar un poco más atentos, sino en voy a chequear esta noticia porque la mente es un sentido más. Entonces tengo que chequear una cosa el día 7 para ver si no tenés. No tenés que chequear nada. En los días del retiro, Exactamente, sí, no. ¿no? Yo sé que entre un día, sé que es algún día. ¿Sí? Si tuvieran niños pequeños, les permito enviar un mensaje, pero no hablar por teléfono. Claro. Porque empieza haciendo eso y se termina bien. ¿Qué hiciste? ¿Y qué vas a hacer mañana? Pero ¿no te parece? Empezamos entonces a querer. No, estamos acá. Entonces a eso es a lo que los invito. A vos no te va ni te viene lo que digo. Pero que ya está. No, más estaba allá de pensando eso. que voy a mandar un mensaje a la familia. No, está bien, claro. Ahora y Sí, yo también. ¿Viste? Sí. Hagan, Un teléfono. por eso, sí, hagan eso, Sí, si sí, necesitan. para cortar todo. Sí, entonces es eso, y cualquier cosa le pasan mi contacto. Ok, ¿Está bien? listo. Entonces se va a chequear para que ustedes estén tranquilos de que si algo sucede o algo es necesario, les va a llegar la información. Me acordé de los temitas del baño también, que bueno, no traten de recordarlo de no tirar papel higiénico en el inodoro. hay tacho. Sí, solo el tacho, y que hoy mi vecino arreglando la mochila tocó el cañito y se partió porque se lo hizo hace muchos años y no lo pudo cambiar porque no lo puede desenroscar. Entonces quedó golpeando un poquito, hizo como una sequía, digamos, para que no llene el piso. Entonces hay un caño que va debajo del cañito, abajo del inodoro, hasta la ducha. Entonces me dijo que tengamos cuidado cuando nos duchamos, que si pateamos el caño, qué sé yo, entonces va a empezar a caer el agua del piso, ¿no? Claro, Igual el caño van a ver que no se puede patear porque está muy pegado a la pared. ¿sí? Ah, buenísimo. No. Bien. Bueno. ¿Algo más? No, ahora no. Yo me quedé con las ganas de escuchar una charla del verano. Porque está muy cansado. Sí, sí. No. Hoy solo esto y... Y para meditar de noche, ¿qué luz podríamos poner? Porque esto es como mucho, ¿no? El del otro también. Cuando entramos había una luz. No, es la luz de arriba. Ah, la de arriba. Sí, la de arriba está bien, porque también. no, ¿Ah? pues si no se duermen. Ah, Sí, va a estar la vela, pero la luz de arriba Sí, está bien. porque estaba Es más bajita, ¿viste? Bueno. Digamos, está bueno cuando mediten
de noche está bueno tener una luz. Un velador está bueno tener una luz, porque si hay muy poca luz, ¿Mosquitos hay? sí. Sí, ahí puse la espiral. Y bueno, no sé, encontré una chapita más para sostener la espiral. Hay muchas espirales. Con un tenedor también se Traje, sí, conseguí un crema, no había. Yo traje también pelentes si quieren. Yo traje repelente de ilusión y Y el aerosol. así que resumen, que es Perfecto. Yo de noche en general no me pongo la pieza espiral ni nada. No, en general no me pongo nada. no, porque una vez que uno pone esto ya por ahí ya está, se los espanta. ¿Sí? Toda pregunta que tengan mañana, todos pueden hablar, entienden lo que les quiero decir, ¿no? Sí, lo que no hay es charla social. Entiendo. Claro. Hasta el domingo a la mañana, cuando nos comemos el resto de la pizza del sábado, ese momento ahí sí hay charla social, después no. Ok. Bien. ¿Sí? Sí, da. Sí, va a dar. Vas a ver que va a dar. Entonces puede haber risa, puede haber preguntas, puede haber las charlas, puede haber preguntas y cosas graciosas desde ya. ¿Está bien? Lo que no hay es lo que ha sucedido en otros retiros. Y que se puso a hablar sobre cosas que, no sé si mucho, pero que después quedan flotando. Bien. ¿Sí? Quedan flotando por lo que hablan, quedan flotando porque a la gente que no le gusta que hablan, es lo mismo. No es que la gente que le gusta el silencio cuando hablan se pone mal porque hablan, o sea que es lo mismo, ¿me entienden? Porque si el silencio es así, es lo mismo que hablar. Es elocuente el silencio, En realidad es ¿entienden? seguir observando la mente. Claro, entonces puedo hacerlo hablando, puedo hacerlo hablando. Puedo hacerlo en silencio, puedo hacerlo en silencio. No lo puedo hacer hablando porque me distraigo, no hables. Pero si el otro habla y puede observar, no le digas, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir? No se trata de hablar o estar en silencio, se trata de estar atento a cómo tengo la mente. Es muy diferente. ¿Sí? No me gusta que hablen y lo vas a tener que revisar porque si no te gusta ya tenés obstaculizada la mente. Y si crees que lo que te molesta es que hablen, tenés que revisar qué te está pasando. ¿Sí? No es la que hablen, que pongan las mesas así, que se sienten mirando la pared, no, lo que fuera. ¿Sí? O la sentada lo mismo, como quieran, ubíquense donde ustedes quieran. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Algo más? Pregunta. En la habitación, ¿podemos sacar la mesa? Sí. Vamos a sacarlo. Sí, sí. Así me quedo ahí. Sí, sacamos la Sacamos mesa. todos los barcos de ahí ya. Sacamos la mesa. No. Habría que ver, buscar dónde ponerlo. La Por ahí podemos poner afuera. al costadito de esta mesa, las mesas juntas. Porque es redondita. ¿Cómo? Que la mesa la podemos poner ahí. Sí, ahora vemos. Pero alguna ¿Sabes pregunta. qué podemos hacer? Que esa de plástico la llevamos afuera y ahí frente a la tele pegamos la otra y ahí pones todo lo Dale, ¿no? sí. ¿Alguna pregunta más? No. ¿No? ¿Paola? ¿Alguna duda? No, todavía no. Bien. Todavía no. ¿Algún resquemor? No, tampoco. Tampoco. Bueno, entonces, gracias. A ustedes, a todos. Gracias. Gracias.